¿Recuerdas cuando Putin dijo que su operación militar especial en Ucrania terminaría en 2 semanas? Han transcurrido más de 2 años y medio, y en vez de conquistar Kiev, el ejército ruso está siendo vencido por un país con la mitad de su extensión territorial. Para una supuesta superpotencia mundial, el ejército de Putin parece más un circo, con soldados mal entrenados y equipados rindiéndose velozmente. Ucrania está recuperando territorio rápidamente, mientras que Rusia lucha con tanques anticuados que parecen de museo. Primero, debemos establecer ciertos puntos iniciales. De acuerdo con Global Firepower, un sitio web que evalúa y compara a los ejércitos nacionales en diversas métricas, Rusia se ubica en el segundo puesto después de Estados Unidos. Pero Rusia ha sido uno de los 5, si no 3, ejércitos más poderosos del mundo por décadas. Algunos de los mayores contribuyentes a esta alta puntuación son el tamaño del personal, la economía y la disponibilidad de equipo militar. Las 3 métricas pueden parecer excelentes estadísticamente, pero si intentamos descubrir qué hay detrás de la cortina, verás que se desmoronan rápidamente. Comencemos con el poder humano de Rusia. Con Rusia teniendo aproximadamente 3 veces la población de Ucrania, es lógico que tendrían un ejército mucho más grande. De hecho, esta métrica se volverá importante más adelante, ya que es una de las principales estrategias que Rusia ha utilizado hasta ahora, con resultados mixtos. A primera vista, el poderío militar global lista a Rusia con aproximadamente 1.300.000 personal militar activo, de los cuales 550.000 pertenecen a las fuerzas terrestres de una forma u otra. Según informes iniciales, Rusia tenía unos 170.000 soldados cerca de Ucrania para lanzar la ofensiva inicial cuando comenzó la invasión. Con el tiempo, el número de tropas que Rusia utilizaría aumentó, debido a que Putin empleó mercenarios como Wagner, ofertas generosas de contratos militares y esfuerzos brutales de reclutamiento. Analicemos con más detalle cómo Rusia ha ganado y perdido tropas en los últimos años. Se estimó que para el 2023, Rusia tenía unos 300.000 soldados en Ucrania y sus alrededores tras el despliegue inicial. Este número no ha crecido mucho según los informes hasta el año 2024. Entonces, ¿qué está pasando? Otra estadística vital a tener en cuenta es que se estima que Rusia ha perdido 645.000 soldados durante 31 meses de guerra. Eso es alrededor de 20.800 personas al mes. Las pérdidas incluyen muertes y lesiones graves que imposibilitaron a los soldados prestar servicio activo. Según informes de la plataforma ucraniana Pravda, que obtiene sus estadísticas del Ministerio de Defensa de Ucrania, las pérdidas diarias de Rusia han aumentado drásticamente en 2023 y 2024, llegando hasta 1.200 bajas por día en junio de 2024. Durante septiembre, en ciertos días, se registraron cerca de 1.400 bajas. ¿Qué nos dice eso sobre el estado del ejército ruso en términos de mano de obra? Debemos retomar los esfuerzos de Putin para construir y reconstruir. Un informe de 2024 de Chatham House, un instituto de políticas con sede en Londres, enumera que el gobierno ruso ha estado firmando contratos militares con hasta 1.200 reclutas por día. Esto implica que el ejército ruso ha logrado reemplazar sus pérdidas de personal con nuevos reclutas, al menos en los últimos 2 años. Riddle, un sitio web de noticias y análisis militares rusos, analiza en profundidad los esfuerzos de Putin para reconstruir el ejército en 2023. El número de contratos firmados durante ese año alcanzó los 490.000, según anunció Sergei Shoigu, entonces ministro de Defensa del país, a finales de diciembre. Pero este número, aunque impresionante, parece engañoso. 2022 fue un año crucial para los contratos militares de Rusia. Para finales de año, era evidente que Rusia no obtendría una victoria rápida y tuvo que aumentar su reclutamiento. Es por eso que rápidamente recurrió a firmar cada vez más personas en contratos a corto plazo, así como a reclutar del stock disponible de prisioneros. Para 2023, todas estas personas, así como los soldados contratados que firmaron en 2021 y cuyos contratos vencían 2 años después, necesitaban renovar sus contratos o ser dados de baja. Rusia también incluyó contratos de 6 meses para nuevos reclutas y prisioneros para servir en operaciones militares. Esto implicaba que en 2023 posiblemente había personas renovando o firmando varios contratos en un año. Según Riddle, los nuevos contratos reales en 2023 probablemente fueron solo una pequeña fracción de lo anunciado. A lo largo de todo esto, Rusia ha cambiado rápidamente su postura sobre el servicio militar obligatorio, también conocido como el reclutamiento. A finales de 2023, se anunció que la edad máxima para el servicio militar obligatorio se elevaría de 27 a 30 para 2024, y probablemente los años por venir. Esto permitiría a Putin mantener un suministro constante de reclutas, quienes solo deben servir un año, pero pueden firmar un contrato militar después.
Las cifras de reclutamiento para 2023 y 2024 sugieren que Rusia está reclutando a 150.000 reclutas cada 6 meses, brindando al ejército un aumento muy necesario en números para sostenerse a pesar de las grandes pérdidas. Pero las cifras son solo una parte de la razón del comportamiento del ejército ruso. La otra parte, más crucial, es la formación o su carencia. A diferencia del sistema de entrenamiento del ejército de Estados Unidos, el entrenamiento militar ruso combina reclutas y soldados contratados en unidades, donde cada unidad es responsable de entrenar a sus propios soldados. Esto genera una experiencia y entrenamiento variado que los soldados pueden adquirir durante sus carreras militares. Además, ya que los reclutas tienen prohibido desplegarse en el extranjero, que abarca casi todo el frente Rusia-Ucrania actualmente, su entrenamiento se deja de lado para tratar de fortalecer a los soldados de contrato antes de poder utilizarlos. Según algunos informes, los reclutas reciben solo unas semanas de entrenamiento básico en lugar de los meses necesarios, y luego son enviados al frente cuando llega otro grupo para lo mismo. La rotación constante de personal mediante entrenamiento solo agrava los problemas del ejército. Debido a que los reclutas podrían irse después de un año, no reciben suficiente entrenamiento para ser útiles, pero aún así se les debe asignar tiempo de entrenamiento. Esto ha dificultado que Rusia entrene y equipe a los soldados para mantener una presencia significativa en el frente de batalla. Aquí es donde entra en juego la noción previa de las poblaciones relativas de ambos países y la cantidad de personal en el campo. La capacidad de Rusia para presionar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte para que proporcione menos ayuda a Ucrania a través de constantes amenazas nucleares ha socavado el ejército de Ucrania. Esto le brindó a Putin la oportunidad de lanzar ofensivas oportunistas, aunque Rusia sufrió más bajas que Ucrania. Esto se ejemplificó en la llamada invasión de verano, donde las tácticas nebulosas de Rusia causaron hasta 70.000 bajas y numerosas pérdidas de equipo en su lado en el lapso de unos pocos meses. Dado que Ucrania no había recibido equipo militar avanzado en ese momento, Rusia podía permitirse perder soldados a un ritmo mayor que Ucrania. Al final, podían desplegar nuevos reclutas mucho más rápido, y los ejércitos tenían niveles similares de equipo y tecnología militar. Sin embargo, podemos ver cómo le ha ido a Rusia en los últimos meses. La invasión de Ucrania a la región de Kursk resaltó las dificultades que está experimentando el ejército ruso en términos de moral y preparación. Kursk, una región vecina a Ucrania, sufrió cierta presión por parte de esta para que Rusia moviera algunas de sus fuerzas del frente principal en el este, lo cual no fue tan sorprendente. Incluso los ucranianos probablemente esperaban cierta resistencia en Kursk, pero no la suficiente para evitar su victoria y obtener alguna ventaja. En lugar de eso, hubo una ola de rendiciones rusas debido a que las tropas estaban mal entrenadas, equipadas y con una moral extremadamente baja. Según una entrevista con un prisionero de guerra ruso de Kursk, algunos soldados solo tuvieron 2 semanas de entrenamiento básico antes de ser enviados a la frontera para servir como guardias en caso de un ataque ucraniano. La invasión de Kursk permitió a Ucrania capturar cerca de 600 soldados rusos. Según estimaciones, cerca del 80% de los prisioneros en la prisión de procesamiento eran reclutas relativamente nuevos. Esto ha demostrado hasta dónde llegará Putin para obtener más soldados para el frente. No solo los soldados son muy demandados en el ejército ruso. Putin también tiene escasez de equipo militar de calidad. Considere, por ejemplo, el sorprendente giro de eventos en la ofensiva de Rusia en Kharkiv en el verano de 2024. En vez de usar tanques de batalla principales como el T-90 y T-80, la estrategia se centró mayormente en la infantería. Los escasos vehículos de apoyo rusos fueron motocicletas, forzando a las tropas a superar las defensas enemigas antes de dejarlas y seguir a pie. Alternativamente, Rusia utilizó tanques Tortuga, tanques de chatarra combinados en parte con vehículos de apoyo de infantería que estaban reforzados con armadura adicional, pero que prácticamente no poseían capacidades ofensivas. El propósito de estos tanques improvisados era absorber fuego enemigo, protegiendo a la infantería rusa y acercándolos a la supuesta línea del frente. Como probablemente ya sabes, toda la estrategia fue un fracaso colosal. Entonces, ¿qué salió mal con el equipo militar ruso? El segundo mejor ejército mundial seguramente cuenta con los tanques y blindados necesarios para lanzar un ataque en varios frentes. La respuesta a eso es algo compleja. Desglosemos las armas de Rusia en algunas categorías. Primero están los tanques de batalla principales. Se podría decir que el principal tanque de batalla de Rusia es el T-80, un tanque un poco más antiguo que empezó a fabricarse en el apogeo de la Unión Soviética a mediados de los 70. Según War Power Rusia, un sitio web dedicado a rastrear el equipo militar ruso,
Rusia actualmente tiene alrededor de 3.500 de estos tanques, lo que probablemente los convierte en los vehículos militares terrestres más potentes en su inventario. Aunque técnicamente el T-80 tiene características similares a las de Estados Unidos, y los tanques europeos fabricados alrededor del mismo tiempo, toda la línea de tanques T tiene un defecto mortal que los ucranianos han podido aprovechar, y es el hecho de que los tanques rusos utilizan un sistema de recarga automatizado. El sistema almacena la munición y el propelente peligrosamente cerca del suelo, debajo de la torreta, con poca protección de armadura. Si un artefacto explosivo como una bomba o un dron detona debajo del tanque pero por encima del suelo, o directamente debajo de la torreta, la explosión resultante puede hacer que el propelente explote, probablemente destruyendo todo el tanque desde el interior hacia afuera. El fenómeno se conoce como decapitación explosiva, ya que la torreta se desprende. En los diseños occidentales, los sistemas de recarga manual se almacenan dentro del tanque, reduciendo el riesgo de interferencia externa y externa que podría causar esto. Los T-80 han sido constantemente impactados por las defensas antitanque ucranianas. La proliferación de pequeños drones capaces de entregar cargas explosivas bajo los tanques con gran precisión es probablemente la principal razón por la que Rusia está perdiendo tanques. Por otro lado, el tanque más avanzado de Rusia es el T-90, una pieza de armadura relativamente moderna fabricada por primera vez en 1992. Los tanques fueron mejorados ligeramente hasta 2017, haciéndolos comparables a los M1 Abrams en munición, velocidad y sistemas defensivos. Rusia tiene alrededor de 600 de estos tanques a su disposición. A pesar de sus ventajas, el T-90 no se desempeñó bien contra las defensas antitanque ucranianas, debido a que mostró el mismo defecto de diseño en su sistema de cargador automático que su predecesor. Los informes de finales de 2023 sugieren que Rusia solo comenzó a utilizar y a perder estos tanques después de que las reservas iniciales de T-80 comenzaron a agotarse. El incremento en la pérdida de tanques modernos se debió a que eran una de las pocas opciones restantes para Rusia desplegar. Una estimación temprana de 2023 sugería que Rusia podría producir aproximadamente 15 T-90 AMS, una de las versiones más modernas del T-90 por mes. No obstante, el informe de Chatham House indicó que esta práctica probablemente no sea sostenible a largo plazo, ya que Rusia carece de medios para obtener piezas modernas para estos tanques. Para aliviar la pérdida de armadura moderna, Putin ha llegado a sacar viejos T-72, T-64 e incluso T-62 del almacenamiento. Los T-72 particularmente tienen un historial comprobado como uno de los tanques soviéticos más confiables, a pesar de haber sido construidos en los 70. Rusia despliega alrededor de 9.000 de estos tanques, siendo posiblemente las piezas más numerosas. Según War Power Rusia, Putin ha perdido más de 1.000 de estos tanques en el conflicto. Una vez más, el mismo concepto aplica en cuanto a la acumulación de pérdidas, con tanques incapaces de avanzar debido al ataque de drones y defensas antitanque que la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha estado donando sin descanso a Ucrania. Las piezas más antiguas, los T-64 y T-62, son reliquias restauradas que Rusia intenta usar como mejor puede para absorber los proyectiles enemigos. Rusia tiene alrededor de 15.000 tanques, con unos 10.000 listos para el combate y el resto necesitando modernización. Sin embargo, el país ha perdido un total de 8.800 tanques en el transcurso de 31 meses. Esto ha presionado fuertemente a la industria nacional para crear o modernizar más tanques. A pesar de haber utilizado el 40% de sus tanques, Rusia aún no ha logrado avances significativos en Ucrania durante los últimos 18 meses de guerra. Esto demuestra cómo Ucrania ha logrado aprovechar las fallas en el diseño de los tanques rusos y en hacerlos incapaces de ejercer tanta presión en las líneas del frente. Rusia también ha sido golpeada con sanciones después de las pérdidas iniciales, lo que la hace incapaz de producir partes de tanques en masa para reponer sus reservas. Esto ha obligado al país a renovar tanques más antiguos y casi obsoletos, con aún menos defensas contra la artillería y munición antitanque modernas. La cronología de la pérdida de tanques de Rusia revela una estrategia que prioriza la cantidad sobre la calidad, similar a lo que ha estado ocurriendo con su mano de obra. Para combatir las crecientes pérdidas de tanques, Rusia ha recurrido a utilizar los vehículos de apoyo a la infantería, o vehículos de apoyo a la infantería. Se estima que Rusia tiene alrededor de 19.000 de estos. No obstante, se estima que alrededor de 18.200 de esos son modelos envejecidos o casi obsoletos. Además, muchos vehículos no están activos en el campo de batalla, sino almacenados. La razón para lo último es simple. Rusia no tiene suficientes soldados entrenados para desplegarlos.
Esto se deriva del problema previamente mencionado de la falta de entrenamiento de las tropas y una tasa de rotación mucho más rápida de lo ideal para un ejército moderno. Además, los escuadrones de infantería motorizada rusa, una combinación de infantería y un vehículo de combate de infantería, tiene una gran debilidad en comparación con sus homólogos occidentales. Un escuadrón tiene solo 3 vehículos, a diferencia de 4 en Estados Unidos. Esto hace que cada pérdida de un vehículo sea mucho más perjudicial para la movilidad y la capacidad ofensiva de cada escuadrón. Perder 2 vehículos por minas o drones deja al resto del escuadrón prácticamente indefenso, ya que quedan en un solo vehículo. Añade a eso el hecho de que los vehículos suelen ser mucho más antiguos de lo que deberían para participar en una guerra de esta proporción, y obtienes una receta para perder vehículos blindados y soldados por igual en ofensivas infructuosas. Aunque no es un combate cercano, Rusia parece estar perdiendo más de lo esperado. Considera los sistemas de artillería. Según Global Firepower, Rusia tiene alrededor de 14.500 unidades de artillería remolcada y móvil, sin contar la artillería de cohetes móviles. Sin embargo, Ukrainska Pravda menciona que Rusia también ha perdido cerca de 18.500 sistemas de artillería durante la guerra. Esto implica que Rusia ha utilizado más artillería de la que tiene disponible actualmente. Se indica que el arsenal actual de artillería está llegando a su fin, ya que la mayoría de los diseños son de la era soviética. Notablemente, incluyen los obuses D-20 usados por ambos lados del conflicto. A pesar de las pérdidas, el Instituto Real de Servicios Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad sostiene que Rusia ha utilizado ampliamente la artillería durante la guerra. Según Instituto Real de Servicios Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad, la capacidad de Rusia para desplegar una gran cantidad de unidades de artillería en el frente ha impedido que Ucrania lleve a cabo una contraofensiva significativa durante la mayor parte del último año y medio. La gran cantidad de artillería que Rusia podría desplegar simultáneamente le permitió bombardear vastas áreas, controlando zonas donde los ucranianos no podían crear focos de resistencia para defenderse de la infantería rusa entrante. Es una de las razones por las que Rusia ha podido mantener el control sobre sus posesiones en Ucrania. Sorprendentemente, Rusia no ha logrado sostener su artillería lo suficiente para mantener esta presión. Ese honor, por dudoso que pueda ser la palabra, pertenece a nada más y nada menos que Corea del Norte. A finales de febrero de 2024, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur sugirió que las fábricas de Corea del Norte están operando a plena capacidad para fabricar municiones para obuses de la era soviética como el D-20, todos los cuales se están exportando a Rusia. De acuerdo al informe, Corea del Norte ha proporcionado 3.120.000 rondas de milímetros o 500.000, 152 rondas de milímetros, según el análisis de los contenedores que están siendo enviados. En realidad, el comercio real probablemente sea un poco de ambos. Rusia suministra alimentos y otras necesidades a Corea del Norte a cambio de su apoyo. Este sistema basado en el trueque ejemplifica cuán profundamente en problemas están ambos países en términos de sus economías. Esto nos sorprende, ya que ambos están esencialmente aislados del mundo exterior por ahora. Pero Rusia no solo parece estar importando de alguna manera poder terrestre a pesar de las sanciones. También está obteniendo misiles balísticos y drones proporcionados por otro benefactor, Irán. El principal dron iraní ha sido el Shahid-136, un dron con un alcance de 2.574 kilómetros. Rusia ha sido implacable en su uso de drones y misiles para bombardear ciudades y frentes ucranianos, con resultados aterradores. A principios de septiembre, un ataque de este tipo golpeó una academia militar y un hospital cercano, matando a más de 50 personas e hiriendo a más de 200. Ucrania ha estado utilizando con gran éxito los sistemas antiaéreos Patriot donados por Estados Unidos, reduciendo el impacto de los misiles. Sin embargo, la presión sobre el espacio aéreo ucraniano es otra razón por la que Ucrania no ha logrado repeler completamente la embestida rusa. En cuanto al espacio aéreo, la Fuerza Aérea Rusa es la siguiente, y no es precisamente algo digno de admiración. En teoría, las fuerzas aéreas rusas tienen ventaja aplastante. Según Global Firepower, Rusia tiene unos 809 aviones de combate. De esos, se estima que 150 son Sukhoi Su-34, y 118 Su-35, que es una de las versiones más modernas de este avión. El Su-35 es comparable al F-16 estadounidense. Sin embargo, algunos estrategas sugieren que el F-16 es mucho más duradero y capaz de manejar misiones a largo plazo, así como tener menores requisitos de mantenimiento y cuidado. El Su-34 es una versión un poco más antigua del avión de combate multirol, por lo que tiene sentido que no se comporten tan bien. Aunque los aviones rusos son comparables con los F-16, Rusia no ha logrado utilizarlos en gran medida.
Ucrania ha utilizado sus defensas aéreas terrestres, como los sistemas Patriot y el Iris-T alemán. Estos han sido clave para negar la ventaja de la fuerza aérea rusa. Y todo esto fue antes de que Ucrania obtuviera sus propios F-6, o más bien, los aviones que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte donaron fuera del suelo. Rusia posee varios otros aviones, además de los mencionados. El país todavía tiene importantes reservas de viejos MiG-31, MiG-29 y Su-34. No obstante, estos aviones antiguos, a pesar de su cantidad, tienen un problema importante. Se acercan al fin de su vida útil prolongada. Incluso si pudieran estar a la par con las defensas antiaéreas y fuerza aérea revitalizada de Ucrania, una misión exitosa de Rusia llevaría inevitablemente a perderlos por simple desgaste. Además, Ucrania ha logrado destruir bases aéreas cercanas que los aviones rusos podrían usar para despegar. Esto aumenta la distancia de cada patrón de vuelo y misión que los aviones deben cubrir, reduciendo su alcance y vida útil total. Así es como Ucrania ha logrado evitar ser completamente controlada en el cielo. Por último, está el tema de las fuerzas navales rusas. Rusia tiene varias marinas, una de ellas en el Mar Negro, la cual está involucrada directamente en la guerra. Mientras que en 2022 los principales puertos ucranianos fueron ocupados por las flotas rusas y sus rutas comerciales cortadas, Ucrania logró obtener victorias vitales contra Rusia para aliviar la presión. Esto se logró mediante una guerra de drones de mar a mar y de tierra a mar, atacando los cruciales puertos rusos de reabastecimiento, reaprovisionamiento y descanso en el Mar Negro. Varios buques insignia de la Marina del Mar Negro sufrieron graves daños por los ataques de drones ucranianos. En conclusión, Rusia no ha logrado dominar el Mar Negro, mientras que Ucrania ha reanudado su vital comercio de granos, casi a niveles previos a la guerra. Desde la perspectiva militar, Rusia está desplegando vehículos obsoletos o ineficientes, tanto aéreos como terrestres. Ucrania ha usado de forma muy eficaz las donaciones de municiones para contener los peores avances de Rusia. Durante los últimos 18 meses, la estrategia de Putin parece ser reconstruir los restos de su fuerza de invasión inicial. Rusia ha intentado superar a Ucrania en número y resistencia en lugar de usar equipo moderno con resultados mixtos. Definitivamente ambos bandos están perdiendo personal y equipo a un ritmo alarmante. Sin embargo, la invasión ucraniana de Kursk ha logrado reunir a la Organización del Tratado del Atlántico Norte detrás de Ucrania una vez más, con los Estados Unidos comprometiéndose rápidamente a brindar más ayuda militar. ¿Por qué? Porque las amenazas de Putin ya no están funcionando. Que Rusia tenga un arsenal de armas nucleares a su disposición es una perspectiva peligrosa para la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cada vez que la alianza intentaba brindar ayuda más moderna a Ucrania, Putin insinuaba que cruzarían una línea roja de Rusia, lo que implicaría una respuesta con armas nucleares. La última línea roja fue que Ucrania pudiera invadir territorio ruso. La respuesta del Kremlin, más de un mes después del suceso, ha sido moderada en el mejor de los casos. Es seguro decir que Putin ya no confía en la capacidad de Rusia para proyectar poder, por lo que es probable que la Organización del Tratado del Atlántico Norte proyecte su propio poder a cambio. ¿Cómo planea Rusia derrotar a Ucrania realmente? La resistencia en una guerra de desgaste es una opción viable. Aunque Rusia ha acumulado 645.000 bajas y ha perdido a otras 900.000 personas por emigración en los últimos años, los números de población aún la favorecen en gran medida en comparación con Ucrania. Pero la invasión de Kursk y los recientes ataques de drones ucranianos sobre Moscú han demostrado que la moral rusa está al borde del colapso total. Ahora que los propios moscovitas pueden ver los peligros de la guerra, se ha convertido en otro dominó que puede caer y contribuir a la eventual caída de Putin del trono, por así decirlo. Mientras tanto, la economía rusa también sufre por la guerra. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas de Rusia, el presupuesto de 2024 ha destinado cerca de un tercio de todos los gastos a sistemas militares y defensa nacional, según su propio informe. Esos son $140.000 millones, o aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto de Rusia, una cifra casi inaudita en el mundo moderno. Rusia lo ha logrado gracias a su próspera industria energética. No obstante, esa industria también enfrenta serios reveses. Ucrania ha destruido refinerías de petróleo clave en el oeste de Rusia. Debido a que Rusia no acumula petróleo y gas, sino que los envía inmediatamente para consumo interno o exportación, ha provocado escasez de estos recursos en todo el país. Rusia se ve forzada a importar combustible de Kazajstán para compensar su escasez de suministros y a cancelar casi todas sus exportaciones. Esto generará un fuerte impacto en la economía, ya que el comercio petrolero ha llegado a representar alrededor del 30% de las exportaciones totales de Rusia durante la guerra. Con una economía fallida, baja moral y tropas que carecen de entrenamiento y equipo, solo hay un lugar al que puede ir el ejército de Rusia:
hacia abajo, en la historia como el supuesto segundo mejor ejército del mundo, que no logra utilizar su plétora de ventajas para presionar a Ucrania y evitar que la guerra continúe más tiempo del que ya ha durado. ¿Pero qué piensas tú? ¿Logrará Rusia recuperarse? Déjanos saber en los comentarios y gracias por ver. Revisa las verdaderas razones de la incompetencia de Rusia o haz clic en este otro video.